Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa, Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Sé que han sido unos días maravillosos de todo lo que Dios ha estado haciendo cada día en nuestras vidas. Hoy hay una palabra especial de parte de Dios para cada uno de nosotros y sé que con esta palabra el Señor va a tocar nuestros corazones porque hay algo maravilloso preparado para ti en este día. Y quiero leer para ti 1 Samuel capítulo 16 desde el versículo 11. Dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué maravillosa es esta palabra. En esta palabra hay algo bien maravilloso que el Espíritu Santo quiere hablar en nuestros corazones. El tema o el título de esta enseñanza que el Espíritu regaló en mi corazón es: prepárate porque viene tu promoción. Y cuando estamos leyendo este pasaje de 1 Samuel capítulo 16, nos encontramos desde el versículo 1 una situación en la cual Saúl, después de 2 años de haber sido proclamado rey de Israel por el mismo Dios y por el mismo profeta Samuel, después de haber fallado a Dios, dice que Samuel lloró amargamente y lloró mucho la caída de Saúl y todo lo que había sucedido y acontecido con la vida de Saúl. Pero aquí en el capítulo 16 Dios mismo regaña a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, ya que ha sido desechado? Levántate pues y ve a la casa de Isaí. Y cuando Samuel va a la casa de Isaí, Isaí le presenta a todos sus hijos. Inmediatamente cuando entró el mayor, Eliab, dice que inmediatamente Samuel, en su emoción, en su impulso, quería ungirlo como rey. Pero Dios le hablaba al corazón y le decía: no es este. Y así pasaron todos los hijos de Isaí. Pero aquí en el versículo 11 el profeta pregunta: ¿no tienes otro hijo por ahí? Porque Dios no me ha dicho cuál de ellos es. Y él le dice que había uno que estaba cuidando las ovejas. Y llamaron a David, y cuando David entró, dice que era rubio, era hermoso de parecer y era un jovencito cuando fue llamado en ese momento a ese lugar. Y entonces Dios le habla al corazón a Samuel y dice: úngelo porque este es. En ese momento realmente vemos una participación del profeta Samuel a ungir a un muchacho por rey de Israel, a ungirlo porque se necesitaba una transición a causa de que Saúl había desechado. Pero Dios había prometido que Saúl iba a reinar durante 40 años. Durante 40 años reinaría, pero ya Dios había escogido uno conforme a su corazón. Entonces, desde ahí en adelante, desde ese momento cuando David es ungido, prácticamente Dios comienza un proceso para promocionarlo. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones en este día. El Señor, cuando quiere promocionarnos a nosotros, lo primero que Dios hace es que derrama de su Santo Espíritu sobre nosotros. Dice la Escritura que después que David fue ungido, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero me llama mucho la atención algo, y es lo que el Espíritu nos está hablando en esta mañana. Tenemos que prepararnos. Prepárate porque viene una gran promoción para tu vida. Prepárate tú que eres empresario. Prepárate tú que estás esperando un ascenso en tu empresa. Prepárate porque esa promoción ya viene. Y lo que el Señor le estaba diciendo aquí a David con ese ungimiento es que lo había visionado para que fuera el rey de Israel. Pero a David desde ahí en adelante le tocaba una preparación.
promoción. Y lo primero que hizo el Señor en David fue derramar sobre él la unción, y con la unción vino el Espíritu Santo, la herramienta principal para poder desarrollar cualquier visión y cualquier cosa en esta tierra. Y David desde ese momento, siendo ungido hoy, al día siguiente continuó cuidando las ovejas de su padre. ¿Por qué? Porque Dios a través de la palabra nos visiona a que viremos en un futuro, pero inmediatamente cuando Dios nos da una palabra, es una responsabilidad, o es la responsabilidad nuestra prepararnos para lo que Dios dijo. David desde el día siguiente comenzó a ser preparado por Dios en el desierto, a ser preparado allí en el lugar donde cuidaba las ovejas de su padre. David allí en el desierto tocaba el arpa, se preparaba con la onda, y ahí tenía un momento de intimidad con Dios, y tenía la herramienta primordial, el Espíritu Santo en su vida, que le ayudaba en todas las cosas. Lo primero que quiero que sepas hoy es que Dios ha fijado tus ojos en tu vida y ha fijado tus ojos en tu casa. Dios te ha escogido a ti, así como escogió la familia de Isaí de Belén para escoger a uno como rey. Dios te escogió a ti y necesita promocionarte, necesita prepararte para esa promoción. Yo no sé de pronto si tú estás anhelando como hombre o como mujer de Dios ser usado por Dios. Prepárate, porque el momento de tu promoción viene. Y lo segundo que quiero comentarte en este día es que en el momento en que tú recibas la palabra de Dios, comienza a entrenarte. Comienza a capacitarte, comienza a ser intencional. Si Dios te da una palabra de que vas a ser un empresario, tienes que comenzar a capacitarte para eso. Si Dios te da una palabra diciéndote que vas a ser usado, que vas a ser un predicador, que vas a ser un evangelista, que vas a ser un pastor, tienes que comenzar a capacitarte y a prepararte, porque ya Dios te entregó la visión. Estás en este momento parqueado escuchando este video, pero ya Dios te ha hablado de años futuros. Pero no es la responsabilidad si esa palabra no se cumple. Es nuestra responsabilidad ir caminando por fe hasta que se cumpla la visión que Dios ha entregado. Prepárate, porque Dios tiene una promoción grande para ti. Y aquí tengo algo que decirte realmente de parte del Señor. David, desde el momento en que él comenzó a estar otra vez en el campo tocando y adorando a Dios en el monte y preparándose en aquel lugar, él pensaba que nadie lo estaba viendo. Pero llegó el momento de la promoción, y el momento de la promoción de David comenzó con el objeto de su adoración, el objeto en el que él tenía de cómo él adoraba a Dios, y fue con el arpa. Inmediatamente en los versículos más adelante dice que Saúl tenía un espíritu inmundo enviado de parte de Dios, y cuando ese espíritu venía sobre Saúl, dice la escritura que había un joven, un criado de David, le dijo: yo conozco a un joven que él toca muy bien el arpa, es un hombre valeroso, guerrero. Y a veces nosotros pensamos que no estamos avanzando, y otras personas están viendo nuestro avance y nuestro crecimiento. Quien comenzó la promoción de David para poder entrar al palacio del rey fue un criado utilizado por el mismo Dios para que David pudiera estar delante de Saúl. Y ahí encontramos un detalle interesante. Trabaja en silencio, porque Dios es el que va a promocionarte. Dios es el que hará el ruido. Dios es el que colocará el criado, el compañero de trabajo que te promocione. Dios es el que colocará, el que utilizará a las personas que de pronto tú menos te imaginas para poder llamarte, para poder traerte a la promoción que Dios tiene para ti. Así que prepárate, porque se acerca esa promoción de parte de Dios para ti. Lo otro que quiero comentarte es que cuando vamos en el camino de la promoción del Señor, necesitamos un detonante, y el detonante se llaman nuestros enemigos. David no hubiera sido David hasta que no se hubiera encontrado enfrente de Goliat. Los enemigos son necesarios. ¿Sabes por qué? Porque los enemigos sacan lo mejor que hay dentro de nosotros. Y es más, la competencia es necesaria también. ¿Por qué? Porque eso saca lo mejor de nosotros. Tú imagínate un almacén que venda el calzado, que sea el único almacén del calzado de la ciudad. Pues no tiene competencia. No tiene de pronto ningún otro almacén que le saque lo mejor que ellos tienen. Por eso se hace necesario que tú y yo entendamos que el enemigo solamente viene a sacar lo mejor
mejor de nosotros, lo mejor que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y lo más interesante y lo último que quiero comentarte es que cuando estés enfrente del enemigo, así como David estuvo delante de Goliat, recuerda que no es por tu fuerza, sino por aquel que te prometió. David, cuando estaba enfrente de Goliat, dice la escritura claramente que él le dijo a Goliat: tú has venido a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová, o sea, en nombre de aquel que me ungió, en nombre de aquel que me llamó, en nombre de aquel que me visionó. En ese nombre es que yo vengo, porque cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen los gigantes, cuando aparecen los problemas, cuando apareces, tienes que recordarle a tu problema que tú tienes una palabra, que tú tienes una promesa, y por esa promesa es que tú estás avanzando, y por esa promesa es que tú te estás acelerando, y por esa promesa es que tú vas a ser promocionado por Dios. Así que muchos de nosotros a veces despreciamos la bendición de tener un enemigo. El enemigo solamente está puesto por el mismo Dios para sacar lo mejor que hay dentro de ti. ¿Y sabes dónde está esto en la escritura? Aparte de que acabamos de hablar de David, esto mismo le pasó a Jesús. Jesús necesitó ser preparado por el Espíritu Santo, igual, parecido como David en el desierto. 40 días y 40 noches de ayuno. David estuvo un tiempo en el desierto tocando el arpa, preparándose con la onda, al igual que Jesús. Pero llegó un día en que apareció el enemigo, y el enemigo lo que hizo fue que sacó la promesa que había dentro de Jesús. Y cuando Jesús empezó a ser tentado, afloró de él la promesa que el Padre le había entregado, y era que él solamente iba a adorar al Dios Todopoderoso. Muchos de nosotros miramos la tentación de Jesús como una prueba. Por una simple prueba lo colocaron aquí, dijo la palabra y esto, pero realmente la prueba de Jesús allí era la obediencia. Era que él no podía obedecer a ninguna de las órdenes del enemigo. Por eso aún el enemigo, hablándole hasta con la misma Biblia, con la misma palabra, le tentó diciéndole: claro, es que escrito también está, él enviará a tus ángeles para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo hablando verdad y hablando palabra. Pero ¿sabes algo? Jesús tenía el Espíritu Santo dentro de él, y al tener el Espíritu Santo dentro de él, le pudo revelar que la cuestión no era de palabra, la cuestión era de obedecer a Dios y no adorar al enemigo. Por eso fue que le dijo: sí, pero la palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y ¿sabes algo? Quiero decirte, llega el momento de tu promoción. Prepárate. Si el Señor te ha dado una palabra, si el Señor te ha dado una visión, comienza desde hoy a prepararte y a ser intencional en la presencia de Dios. Porque Dios, así como sacó a David de ahí, de ese lugar, para convertirlo en rey, y me llama mucho la atención, y esto tocó mucho mi corazón, y era que más adelante, que cuando David estaba hablando con el profeta Natán y le dijo que quería preparar una casa y hacer una casa para Dios, el profeta Natán le dijo a David: haz lo que está en tu corazón, que Dios está contigo. Pero cuando Natán sale de allí, Dios le dice: dile a David que yo fui el que lo saqué de detrás de las ovejas, y que yo he estado de tienda en tienda con el pueblo de Israel, y nadie me ha hecho una casa, porque yo no habito en casa hecha por mano de los hombres. Pero entonces la escritura nos muestra más adelante que al ver el corazón y el deseo de David por preparar una casa para Dios, Dios le concede la petición y le dice: tú no construirás esa casa, pero tu hijo que viene delante, él lo hará por ti. Así que, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana, quiero que sepas que lo que tú estás viviendo ahora es preparación para lo grande que Dios tiene para ti. Prepárate, sé intencional en la presencia de Dios, sé intencional, capacítate con intención, busca la palabra, busca y recuerda la promesa delante del enemigo, porque aun cuando venga el enemigo delante de ti, recuerda que tú tienes una palabra, y si tú tienes una palabra, tienes toda la herramienta necesaria para poder continuar y avanzar. Así como pasó con Jesús, que derrotó al enemigo a través de la promesa, de la palabra que él tenía, que es el Hijo de Dios. Así que en este día quiero decirte que hay una gran necesidad hoy, mucho más que ayer, y es que tú puedas conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero invitarte hoy a que realmente tú puedas conocer a Cristo en una
Y creo que en muchas ocasiones en todos los videos lo voy a hacer. Y es que quiero que tú sepas que necesitas aceptar a Jesús en tu corazón para que tu vida comience a ser cambiada y a ser transformada. Pero hoy quiero por favor que me acompañes con esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, hoy reconozco que me he equivocado muchísimas veces y que soy un pecador, pero he escuchado hoy que tú me puedes perdonar, que tienes un propósito para mí. Por eso hoy te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque yo sé que tú has estado preparando una promoción para cada uno de nosotros, un ascenso en el lugar donde tú nos has colocado, Señor. Por eso en este día te damos gracias. En este día te damos gracias porque tú, Señor, nos das la herramienta necesaria para poder avanzar y seguir. Y también, Señor, estás colocando las fichas correctas para nuestra promoción. Estás colocando aquel joven, aquel criado como el que tenía Saúl. También estás colocando Goliat para ser derrotado, simplemente para que se escuche la canción de que derrotamos a 10,000, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y porque yo sé que muchos van a ser transicionados, muchos van a ser, Señor, pasados a otro nivel. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor. Te pedimos en este día que nos des dirección, que nos respaldes, que nos ayudes, Señor, y que nos dé la dirección necesaria para tomar las mejores decisiones hoy. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.